Después de toda la movida de ayer, que estuvimos en directo para todos vosotros, con la beatificación de don Álvaro del Portillo, que fue desde luego pues, un momento de gracia muy fuerte para la Iglesia. Y hoy vamos a hablar en nuestro programa de encuentros con el Papa, y lo llamamos así, pero en el fondo es un encuentro con el cardenal Bergoglio y con el rabino Skorka. Vamos a hablar de un tema que es impresionante, el tema del perdón, porque a todos perdonar se nos da muy mal. Pedir perdón se nos da muy mal. Hay un salmo muy bonito que dice, Señor, solamente tú eres el perdón, porque Dios es el único que sabe perdonar a fondo, como que nos limpia de verdad y saca de nosotros todo y lo echa fuera, ¿no? ¿Qué ejemplo más bonito es el que pone el Señor en el Evangelio? Del rey, que el súbdito se le acerca y le dice que le condone toda la deuda y se la perdona del todo, y sencillamente porque se lo pidió. Pues vamos a hablar de ese perdón que viene de Dios. Veremos también muchos casos de gente que ha vivido el perdón en sus carnes, que han pedido perdón y han tenido esa dignidad de saberlo pedir. Pues vamos a presentar a nuestras compañeras que siempre hacen este programa con nosotros, que son Rosa Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Encantada de la vida. Así, aquí perdonando, ¿no? A everybody. Perdonando a la persona que me ha cortado el pelo por aquí. Es broma, que casi pierdo media melena. Es que ha sido el comentario cuando le hemos visto todos. ¿Qué ha pasado con el pelo? De repente, ya con el pelo siempre a lo afro, los años 70. No, pero bueno, tenemos a Teresa Comte. ¿Cómo estás? Muy bien. Es la amiga de Skorka, en el sentido de que cada vez aprende más del rabino Skorka. ¿Es verdad o no? Aprendo de él, me encantaría ser su amiga, sí. Invítale. Es lo Yo creo que deberías dicho. invitarle Que venga a que aquí compartiera con nosotros, ¿no? Pues no lo vamos a descartar. No lo vamos a descartar, ¿eh? Bueno, pues vamos con el programa porque hay, no sé si lo conocéis vosotros, un documento del año 2002, una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española a propósito del terrorismo. Se llamaba así, Valoración Moral del Terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Y habla del tema del terrorismo, del nacionalismo salvaje, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente? Cuando alguien dice, he cometido un delito, he hecho un mal, lo declaro, y me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón. Cuéntanos el proceso, Rosa. Javier, son muchos los casos que hemos conocido. Por ejemplo, el de Raymond Gilmore, el terrorista arrepentido más famoso de Irlanda del Norte. Tenía 22 años cuando aceptó colaborar con la policía y proporcionar evidencias contra militantes del INLA y del IRA. Y siguió adelante, incluso cuando su padre fue secuestrado para evitar su comparecencia. Otro caso más, el del palestino Shadi Abdallah, ex guardaespaldas de Osama Bin Laden. Él proporcionó las pistas más certeras sobre los métodos de entrenamiento y camuflaje de Al-Qaeda. Pero no hace falta irnos tan lejos. José Manuel Suárez Gamboa, miembro histórico de ETA, también declaraba arrepentido. Ayudó a desentrañar la estructura de la banda. Junto a él declararon, entre otros, José Luis Álvarez Chelis, quien fuera jefe de los comandos, y Francisco Mújica Garbendia Paquito, el mayor experto en explosivos. Pensando muy bien en este tema, yo creo que la conciencia tiene que estar todo el día pues en la cabeza dando vueltas uno, ¿no? Y se pone uno delante de Dios y dice, Dios mío, pues qué es lo que he hecho, y está deseando reparar. Tenemos con nosotros a Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Y tenemos a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, bien. Ángel es capellán de la cárcel Alcalá Meco. Y Freddy, queríamos saber cosillas de ti, porque tú has salido de la cárcel hace poco tiempo, como quien dice, mes de marzo. Sí, mes de marzo. ¿Fue por tema de drogas? Sí, un delito contra la salud pública. Contra la salud pública, así es como se dice de una forma mucho más oficial, ¿no? Más oficial. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de ti durante todo este tiempo que has estado dentro de la prisión? Como usted lo había dicho antes, es llegar allí y primero decir, ¿qué he hecho? Porque me lo he preguntado porque no era un delincuente habitual, porque no era lo mío, simplemente cometí un grave error. Y llegar allí y verme entre rejas, sabiendo que por un acto irresponsable, por una oferta suntuosa, y a la cual no pude decir que no, y entonces verme allí de la noche a la mañana y con mujer e hijos. Claro, con toda la responsabilidad de ser padre de... Tienes 2 hijos. 2 hijos. Y hace 8 años atrás, pues, estaban muy pequeños. Y se encuentra uno allí impotente, sin saber qué le depara, cuánta condena, que se puede perder todo lo que se ha conseguido y lo perdí, sino que a través del perdón lo recuperé. ¿Qué se hace en la pastoral penitenciaria normalmente? ¿Cuál es el trabajo que se hace con la gente que tiene que cumplir una condena? Pues sobre todo hablar con ellos, escucharles y
y acompañarles todo lo más que se pueda y servirles en lo que les ayude a crecer como personas. Pero ya digo, sobre todo escucharles. Hombre, también se hacen misas, grupos, para atajar un poco las causas, ayudarles a ser libres, de nuevo. A mí la verdad es que cuando el cardenal Rouco, yo lo acompañaba cuando iba al Calameco y siempre celebraba la Eucaristía con los presos, allí se formaban familias, que es una familia cristiana, allí dentro de la cárcel. Eso tú lo has vivido también, Freddy. Tanto es así que tenemos una linda y bella que amistad con el Padre Ángel. Después de que estoy fuera en semilibertad desde hace 3 años, y con el Padre Ángel he tenido ese contacto, ese apoyo, pero allí dentro fue fundamental darme cuenta de lo bonito, de lo constructivo que es su obra, y que ayuda mucho, ayuda bastante. ¿Siempre has sido creyente? Sí, siempre, pero este fue un despertar. Estar allí me di cuenta de lo importante, del verdadero valor de las cosas, y que Dios está presente en todo. Porque allí a veces cogemos al Dios bombero. Estamos allí solamente por cuando lo necesitamos, o vamos a la misa por salir un poco del módulo. Dios bombero está bien. Sí, un poco del módulo del encierro. Entonces, como va el Padre Ángel por nosotros, entonces salimos una hora, y con tal de salir allá a la capilla, pues vamos. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios y yo lo amo mucho, pero eso lo dicen muchos por decirlo. Pero me di cuenta de verdad de lo que necesitaba, y de las grandes experiencias que he tenido, y de lo afortunado que soy. ¿Y ahora en tu vida qué? ¿Qué haces? En mi vida, ¿ahora qué hago? Pues que estoy de chofer de algunas señoras que me siento afortunado también, ¿verdad? Porque estar aquí mismo ya me la estoy jugando, Me la estoy jugando porque hay prejuicios. Y yo lo digo, que llegar a ese perdón, que lo que estoy buscando yo es el perdón de la sociedad. Claro, porque mucha gente crees que pensará de ti. Mira este. Mira, este es mi chofer. ¿Y con quién estoy yo? Y muchos prejuicios, porque no se preguntan por qué pasó, qué fue lo que hizo, qué lo llevó a esto, sino este es un delincuente y ya está. A mí esa palabra de delincuente me parece fatal, claro. fatal para mí. Pero ahora trabajo con eventualmente, porque perdí los papeles, soy indocumentado, estoy en trámite de recuperarlos. Es muy difícil porque la justicia te castiga, te condena, y luego hay que esperar unos años para borrar esos antecedentes. Y son 5 años, o sea que estoy en el limbo. Fíjate, cuando nosotros hablamos, fíjate, desde un punto de vista religioso, pues, que Dios en el fondo lo perdona todo, y no hace falta tener ningún proceso en el que previo, que se te va almacenando todo tu currículum o tu historial, sino, luego oiremos al cardenal Bergoglio diciendo cosas preciosas, pero vamos a oír a Escorca, porque Rosa nos va a hablar de todo ese proceso a la hora de la petición de perdón y de pedir perdón. El rabino inicia la siguiente intervención hablando del proceso que se desencadena en el momento de la petición de perdón y su concesión, y repara en el primer paso, el más importante, la necesidad de resarcir el mal que se hizo. O cuando alguien hace una transgresión y ofende a Dios, lo primero que tiene que hacer es dar un sacrificio, poner las manos sobre la cabeza de ese animalito, la manera de rezar de aquel tiempo, y confesar delante de Dios: yo me he equivocado de tal y tal manera. Claro, porque también ahí está el tema de reparar, cómo uno repara el mal que ha hecho. Y luego la cabeza que se le llena también a uno, me imagino que de mucha venganza, mucha ira. Escorca, a la hora de afrontar el reto del perdón, habla de todo un proceso mental que tiene que estar dispuesto a rechazar toda actitud de venganza o de ira desatada. El que perdonar no significa necesariamente borrar lo que el otro hizo, pero hacer todo un trabajo mental como para no ver en el otro un enemigo, para, llegado el caso, como dice en el 19 del Levítico, no tomar venganza, porque la venganza nace del hecho de no haber perdonado. Muy interesante lo que dice Abraham Escorca. ¿Tú cómo lo ves, Teresa?
Yo decía así a media voz, ¿no? Que me pareces eres un valiente y sí, hombre, porque estás de alguna manera saltando sin red, ¿no? No nos gusta reconocer públicamente nuestros pecados ni nuestros errores y tú además has pasado por la cárcel, ¿no? Quiero decir que la ley te ha condenado, has cumplido una condena, ya no eres delincuente, porque haber cumplido o haber cometido un delito ya está, ya lo hiciste, ¿no? Pero en cualquier caso a mí me pareces un valiente, porque el testimonio que estás dando es de una gran grandeza. Y lo importante es dar la cara, ¿no? Claro, y al hilo de esto, ¿no? Al hilo de lo que decía también el rabino Skorka, de la reparación, tú decías, estoy buscando el perdón de la sociedad. Bueno, en cierto modo la sociedad ya te ha perdonado, pero tú sientes, y esto no es meter el dedo en la llaga, pero me pongo en el lugar de la víctima, ¿no? Porque la relación entre el delito y la pena que se impone, pues hay personas que son el delincuente y la víctima, ¿no? Vamos a hablar así. ¿Tú sientes de alguna manera esa necesidad de reparar de alguna manera el mal que pudiste cometer indirectamente? Porque me imagino que el delito que tú cometiste es pequeñito, es un delito pero es pequeño. Sí, y es así porque desde un principio sentí la necesidad de que, aparte de pagar condena, de retribuir a la sociedad. Y desde allí dentro lo que hice fue un programa de drogas, de llevarlo dentro del centro penitenciario. Lo creé con las uñas, porque allí ya sabes que no hay medios, pero me propuse y se lo comenté al Padre Ángel y cómo hay que hacerlo, llevarlo, pero que esto vaya afuera. Y así es que voy al CEU y a varios institutos de aquí de la Comunidad de Madrid con un compañero que es toxicómano, él como consumidor y yo como vendedor, ¿no? Y vamos dando esa experiencia para que ellos no caigan en la misma, ¿no? Y diciéndoles que aportamos nosotros un granito de arena con eso, ¿no? De resarcir el daño ante la sociedad. Y ahí, Ángel, ¿cómo se hace para que Dios entre, como dice el Papa? Además es que el Papa lo dice de una forma muy clara: cada uno de nosotros podemos cometer cualquier historia, y es verdad, o sea, que nosotros no nos consideramos gente aparte, están por una parte unos y otros, no, pero ¿cómo podemos rehabilitar integralmente a una persona que es natural y sobrenaturalmente? O sea, tanto desde un punto de vista intelectual, psicológico, el corazón, como su vuelta a Dios, su recuperación de la serenidad interior. Sí, bueno, ya te he dicho al principio, es a través de la escucha, de la amistad, de tratarles como personas, porque la sociedad, como ha dicho Freddy, pues te trata como un delincuente, como una escoria, no da casi oportunidades, sobre todo los que son pobres. Y entonces es a través de esa amistad como se puede ir rehaciendo la persona, y siempre que ella quiera y se perdone también, porque a veces es más difícil perdonarse uno mismo que perdonar a los demás. Ese debe ser lo más complicado, es verdad. O sea, llegar el momento, nos cuesta trabajo perdonar algo que uno ha realizado y puede ser a lo mejor un lastre que ocupe toda nuestra vida. Julián Ríos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Julián, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es el protocolo del arrepentimiento de alguien que ha cometido un delito. ¿Qué es lo que tiene que hacer para verificarlo? Y para que la sociedad lo pueda recibir y quede verdaderamente no condicionado ya por nada, sino que verdaderamente se le vea arrepentido. Sí, mira, esto es un tema complejo. Se trata de que hay personas, sobre todo con delitos menos graves, pero también con delitos graves, como el caso del terrorismo, que es lo más grave que existe sin duda, que de pronto se abren espacios de apertura de conciencia en el que la violencia ejercida, a veces máxima contra otro ser humano, como el caso de homicidios y asesinatos, ya no se puede sostener. Eso, cuando se abre, aparece una necesidad importante y seria, intensa, de reparar. Cuando alguien ha entrado en esa especie de conciencia, que es por fruto de un desarrollo vital, experiencial en la cárcel o fuera de ella, no cabe duda que se sabe que está en ese espacio por la necesidad de reparar, la honestidad de ser capaz de ponerse
a escuchar con empatía y honestidad a la víctima, la narración de su sufrimiento y las preguntas que necesite saber para descubrir la verdad de lo que realmente ocurrió, que es lo que la víctima necesita. Julián, ¿conoces algún caso de estos que verdaderamente hayan ido a la víctima o los familiares de la víctima, esta persona que ha pedido el perdón y ha escuchado todo el dolor, etcétera? Sí, o sea que mira, en delitos comunes muchos por las experiencias que hay de mediación penal antes del juicio, y en los delitos de personas que han cometido por terrorismo, 16 encuentros entre víctimas y personas que cometieron delitos de terrorismo, de asesinato de familiares, de detenciones ilegales, etcétera. Esos son como pequeños milagros, además, porque debe ser maravilloso escuchar cómo una persona se pone de rodillas delante de otra, ¿no? Sí, pero no se trata de ponerse de rodillas. Yo creo que la dignidad está por encima de ponerse de rodillas. El valor está en ser capaz de escuchar la narración de sufrimiento de la víctima, devolver la cualidad de víctima, porque un día se la cosificó para poder asesinar o poder robar, ser capaz de con honestidad contestar todas las dudas para reconocer el derecho a la verdad, que va a calmar a quien es víctima, y ser capaz de sentirse humanizado también por la víctima. Todo este proceso de trabajo y reflexión personal vinculado al encuentro con la víctima permite liberar a uno del papel de víctima, que siempre es encorsetador y es muy negativo y muy violento, y permite a la otra persona pasar de la culpa a la responsabilidad. Y cuando una persona que ha delinquido, aunque sean delitos muy graves, pasa a la responsabilidad, de pronto la dignidad reaparece. Por lo tanto, no es tanto ponerse de rodillas, sino un encuentro sincero, duro, pero intensamente emocional, donde uno es capaz de reconocer el daño que ha cometido. Claro. Julián, gracias por lo que nos has contado, y además ha servido para aquí en la mesa mucha gente, pues muchos de los que estemos apuntando. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Teresa, ¿qué has apuntado? Que tenías ahí... No, es que, a ver, claro, me hubiera gustado preguntar, bueno, es que claro, me hubiera encantado preguntarle algunas cosas a Julián. A mí me parece que él ha sido muy discreto, ¿no? Nos ha hablado de 16 encuentros, no ha entrado en el tema, no los ha descrito uno por uno, pero ha descrito cómo funcionan, ¿no? A mí me parece que es fundamental que la víctima pueda dejar de ser víctima. Yo sé que eso hay muchas víctimas a las que les da miedo escucharlo, ¿no? Porque parece que si la víctima deja de serlo es que el mal que se le ha hecho pierde sentido, y no es así. Julián le ha dicho muy bien, ¿no? El papel de víctima es muy encorsetado y es tremendamente duro, ¿no? Y es esclavizante. Y además es permitir que el mal triunfe. Entonces, claro, cómo él narraba o describía ese proceso de liberación de las víctimas, a mí por supuesto que me convence y me tranquiliza que los asesinos o que los delincuentes pidan perdón, pero a mí me interesa fundamentalmente que la víctima vuelva a ser una persona libre. Y de la narración que hacía Julián, la verdad que eso es lo que a mí más me impresiona, y lo que más me gustaría que la sociedad pudiera oír sin las gafas de las ideologías, sin las gafas de la pasión, simplemente con el corazón, ¿no? Esa colección de prejuicios de los que hablaba antes Freddy. Vamos a escuchar la primera intervención del cardenal Bergoglio, además muy bonita, porque habla de una vergüenza que trae dignidad, una cosa, ya veréis. Y lo más hondo para ponerse a tiro de Dios es reconocer que yo he fallado en algo. A ver, ¿en qué he fallado? Y a veces uno se pone colorado. Yo hice esto. Yo le mentí a mi amigo, por ejemplo. Y uno empieza a ponerse colorado de vergüenza. Y la vergüenza es una virtud que dignifica, ¿no es cierto? Me encanta, ¿eh? La vergüenza, una virtud. Vergüenza, una virtud que dignifica. Tenemos tiempo de desarrollar este concepto. Y lo que le hemos oído ya muchas veces de Papa, de cuánto nos perdona el Señor y qué difícil es al hombre pedir perdón, porque nos cansamos nosotros de perdonar y nos cansamos de pedir perdón al Señor. Dios nos perdona. Él nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. ¿Qué pensáis del tema de la vergüenza que dignifica? Ese tema de la vergüenza, decir, reconocer lo que uno ha hecho. Yo creo que si a mí no me hubiese dado vergüenza, no estuviese aquí.
no estuviese aquí. Cuando llegué a prisión me dio vergüenza, pero con mis hijos y conmigo mismo, con todo el mundo, que le fallé al vecino que me tenía por esa gran persona, ese Freddy que echado para adelante, a los profesores, es que es tanta gente, pero cuando de verdad recapacito y me da vergüenza es cuando hay un revulsivo en mí y echar para adelante y asumir y confiado en Dios en que lo superaría. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Porque yo no sé cómo verás a los jóvenes en España, pero a lo mejor esto de caer en el mundo de las drogas, en pasar unas papelinas, unas historias, es más de irresponsabilidad, más rápido y es muy fácil además caer en ello y en las bandas y sentirse muy protegido. Es una cuestión como de mentalidad muy adolescente. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes? Siempre lo digo cuando doy las charlas en los institutos, es que es muy fácil decir sí, es que es ahí, lo tenemos, pero es tener ese valor, tener ese autocontrol, es decir, un no con toda la responsabilidad, porque ahora los jóvenes le dicen que sí porque que hay que pertenecer al grupo, tienen que estar ellos porque si no está out, si no lo eliminan del grupo, pero es un poquito de responsabilidad, de autocontrol y de decisión, y nos ahorraremos una cantidad de problemas y de años de prisión. Y de años de prisión, es verdad. Es una rehabilitación y además, como dices tú también, es que el Señor es el que te echa una mano a partir de la oración, que si no uno se queda rehabilitado del todo. Estaba pensando, me imagino que a lo largo de esta conversación que mantuvieron Escorca con el cardenal Bergoglio, que de alguna u otra manera el tema del perdón tenía que salir, el asunto de Auschwitz. Me imagino que esto fue uno de los temas que surgieron, ¿no, Rosa? Sí, así es, Javier. Era imposible que en este diálogo no surgiera el drama de Auschwitz. El rabino cuenta el dolor y el resentimiento del pueblo judío. Aquello fue tan atroz que hasta el idioma alemán suponía un rechazo visceral. Después de la Shoah, por el pueblo alemán, había una situación de resentimiento muy grande. Para muchos el solo escuchar hablar el idioma alemán era una cuestión ofensiva, era una cuestión que les dolía. ¿Por qué? Porque era el idioma de las órdenes de los campos de concentración. Tenemos que hablar de este tema, además me apetece mucho, pero contigo, Teresa. Pero Ángel, para concluir, ¿qué se puede hacer cuando una persona está resentida? Cuando una persona se ve que no sale de ese pozo negro en el que se ha metido y es muy difícil que otro pueda sacarle. Una persona resentida con el pozo negro. Pues lo primero, mucha paciencia y, como he dicho antes, bondad, cariño, amor, sin paternalismos, mucha escucha, y tiene que ser el que se perdone, tiene que ser el que se dé cuenta, y luego también una transformación no solamente personal, sino de la sociedad, que camine hacia una justicia restaurativa, no solamente castigadora. Hoy nos estamos quedando en castigar, la gente pide venganza, pide castigo, pero ¿así cambiamos a las personas? Pues yo creo que no. Evidentemente todo pasa por una restauración, que ese es el objetivo del ser humano. En el fondo, si el Señor decía, la transfiguración del hombre es nuestro objetivo aquí en la tierra, que nos transfiguremos. Gracias, Ángel, por estar con nosotros y sobre todo a ti, Freddy, por tu valentía. Un abrazo. Con mucho gusto. Muy fuerte. Teresa, la pregunta que te quería hacer a propósito de los campos de concentración. ¿Sabes por qué? Porque los judíos, claro, cuando ellos piden perdón y ven que lo que se les ha venido encima es un horror hacia el pueblo judío, cuando muere Maximiliano Kolbe y lo matan en Auschwitz, él no representaba, digamos, a todo el orbe católico, no, representa al ser humano. Yo creo que ahí los cristianos lo que tenemos es la idea no de dignidad de pueblo, sino más la dignidad de cada ser humano. O sea, cada persona tiene una dignidad extraordinaria no por pertenecer a un pueblo, sino por su naturaleza humana, ¿no? Sí, claro, es así. Lo que pasa es que es verdad, no soy experta en teología judía, pero el pueblo judío milita, yo creo que se puede decir así, en un nacionalismo teológico, ¿no? Porque para ellos
su realidad de pueblo no es solo la de una identidad étnica o lingüística, sino sobre todo son un pueblo elegido. Entonces la cosa va por ahí fundamentalmente. Como de familia elegida, claro. Exactamente. Pero sin embargo, fíjate, yo creo que sí, en un acto tan heroico como el de San Maximiliano Kolbe, sí que de alguna manera con ese acto que él hace dignifica a la comunidad a la que él pertenece, ¿no? A la familia esa más inmediata a la que él pertenece, ¿no? Que es la familia, en este caso, católica, pero por extensión, en el fondo, a toda la humanidad y a todos esos hombres que son capaces de sacrificarse por la vida de otros, ¿no? Que a veces nosotros no lo leemos así, pero también podríamos leerlo así. Es verdad. Por cierto, que vamos a avanzar en el programa. Estaba yo pensando que hay otros tipos de perdón que son mucho más normales y que tenemos que hacerlos a diario, especialmente los que estéis vosotros viviendo en vuestra familia desde hace mucho tiempo, os acabáis de casar o lleváis ya 30 años, que es dentro del matrimonio, ¿no, Rosa? El matrimonio es una unión fuerte, una unión profunda, en la que cada uno de los cónyuges contribuye al crecimiento y a la felicidad del otro. Pero la convivencia diaria, no nos engañemos, tiene sus dificultades. Unas se superan cultivando el amor y otras pueden hacer que se plantee incluso la separación. El perdón enaltece al agravado, pero ¿qué se debe perdonar y qué no? ¿Cómo se cierran las heridas? ¿Se puede recuperar el matrimonio después de, por ejemplo, haberse separado? Hala, todas las preguntas están ya hechas ahí, ¿eh? Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Paco Roldán, ¿estás casado desde hace? 6 años. 6 años, ¿tienes chavales? 3. 3 chavales. Ya, eso es una multitud de casa y la vida me imagino que no será normal, ¿no? Pues muchas veces sí, la vida familiar es un caos, muchas veces. Entonces ese es el caldo natural para que surjan infinidad de problemillas y discusiones en las que el perdón, pues al final juega un papel fundamental, vamos. Cuéntanos algo normal, ¿cómo se inicia una disputa, una bronquilla, un momento de follón? Bueno, muy fácil, o sea, basta con llegar a casa. Nosotros en nuestro caso trabajamos los dos, llegamos a casa tarde, cansados, y basta en la cena pues tomar una decisión con el colegio de los niños, con un plan de fin de semana, para que la otra persona pues haga una mueca, un silencio demasiado prolongado, para que tú te sientas como herido y entonces ya se inicia una discusión por cosas que realmente no tienen importancia o que tienen una importancia relativa. Entonces, de ahí, que es un ejemplo muy tonto, pues de ahí podemos pasar a problemas enormes, ¿no? Pues que, como comentabais, que pueden incluso deparar pues en una separación o una situación un poco límite. Pero el matrimonio está sembrado día a día de situaciones en las que el perdón pues al final juega un papel muy importante. ¿Vosotros sois gente creyente? Sí. Cuando me imagino que hablaréis de problemas que hay ahora mismo en la sociedad, amigos vuestros, a lo mejor primos, familiares que están en un proceso de separación, de ruptura. Sí. ¿Cómo lo comentáis luego cuando estáis ya en casita con la luz de los apliques bajitas, esto? Sí, a ver, nosotros, yo personalmente pienso que dentro del matrimonio se puede perdonar todo. Ajá. Es decir, nosotros lo trascendemos todo a Dios. Es decir, a mí Dios me quiere mucho y por eso me perdona mucho. Entonces, esto tiene una aplicación directa en el matrimonio. Es decir, yo seré capaz de perdonar en la medida en que sea capaz de amar. Es decir, el perdón es como una expresión del amor. Primero se ama y luego se perdona. Entonces, si tú amas a la otra persona hasta el punto de querer dar la vida por ella o por él, entonces eres capaz de perdonarlo todo. Pero claro, estamos hablando de un amor, digamos ya, si me permitís la expresión, como santificado, ¿no? O santificante. Bueno, entonces, claro, en este camino... Es que es así el matrimonio, propiamente, ¿no? Que es el sacramento donde el Señor te da todo lo que tú necesitas para tirar hasta adelante. Mira, Claro, apetece mucho que escuches lo que va a decir ahora, en su momento, el cardenal Bergoglio, porque él intervino en una charla con un judío y hablaban. Él decía que hay que mirarlo todo desde otra óptica. Este es el testimonio. Hay cosas que no se pueden borrar. Y no se borran, muchas cosas no se borran. Pero perdonar es mirarlas desde otra óptica. Redimensionar esa ofensa, esa llaga, ¿no es cierto? En eso de mirar desde otra óptica, hay dos expresiones de los salmos que a mí me llegan mucho, ¿no? Una que le decimos a Dios, tú que das la espalda a nuestros pecados.
¿no? O sea, Dios que da la espalda, ¿no? Y otra más linda todavía, más pícara, ¿no? Señor, que tú que sabes disimular nuestros pecados para que nos convirtamos. No puede ser más bonito. O sea, que tú disimulas, miras para otro lado para no enterarte. Qué cosa tan humana. Cosa más humana, hablando de Dios, ¿eh? Pues sí, y además que es de una ternura, porque eso es un amor tierno, ¿no? El que no niega, pero mira de otra manera. Sí, pues así miran las madres, ¿no? Las madres ponen cara de disimulo. O sea, saben perfectamente lo que has... Sobre todo los niños pequeños. Bueno, y cuando somos más mayores también. Las madres nos miran con cara de disimulo. Entonces sí, es muy bonito decir así, mira a Dios, ¿no? Y luego, sobre todo, el no tener mucha prisa. Ahora estamos contigo, Paco, pero vamos a seguir escuchando al cardenal Bergoglio, que decía tener paciencia a la hora de perdonar. Dios tiene ese proceso de esperarnos, ¿no? Dios nos espera. Para mí el fundamento de todo perdón es no querer resolver las cosas ahora. O sea, imitar a Dios en ese... por ahí no podemos disimularlo, como hace Él en su perfección y santidad infinita. Pero sí al menos tomar tiempo y aguantar el dolor, padecer con paciencia la ofensa, el agravio, la injusticia, lo que sea. Paco, ¿cómo lo vivís vosotros en el matrimonio, todo este proceso, la paciencia, la lentitud? Bueno, en este caso las palabras son súper acertadas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta más perdonar que mi mujer. Entonces, si yo me enfado de verdad, puedo pasar varios días enfadado y conviviendo, ¿no? Pero enfadado. En cambio, mi mujer, por ejemplo, ella no puede, ¿no? Ella es mucho más rápida y enseguida, digamos, que depone las armas y me pide perdón a mí. Entonces, es verdad lo que dice, es verdad, estas palabras son verdad, porque no todo el mundo tenemos, digamos, la misma capacidad de darnos cuenta de nuestro error o de nuestra obcecación muchas veces y dar el paso para hablar con la otra persona y pedir perdón. Entonces, se necesita muchas veces tiempo, que tampoco debe ser muy prolongada, ¿no? Proporcional al problema, pero muchas veces se necesita un tiempo de reposo. Cuando yo estoy enfadado, mi mujer sufre. Y cuando mi mujer está enfadada conmigo, yo sufro. Pero yo no puedo ir en ese instante y exigirle un perdón. Tiene que salir de dentro, porque es, como decíamos antes, una expresión de amor. Tiene que salir de dentro. Entonces, cuando el amor es verdadero, el perdón es verdadero y todo sana. Oye, lo que dan de sí 6 años, Paco, ¿eh? Ya estoy yo... Muchas discusiones. Muchas discusiones. Hay una tesis doctoral, sí señor, cum laude, que la has sacado. Que te mandamos un abrazo muy fuerte a ti, a tu mujer y a tus chavales. Venga, un abrazo también fuerte a vosotros. Chao. Pero lo que más me gusta de nuestra vida cristiana es que tenemos una facilidad de decir las cosas con tanta naturalidad y nos podemos ayudar tanto. Pues aquí seguimos hablando en nuestro programa Conversaciones con el Papa del tema del perdón. Un tema, ya habéis visto, delicado, espinosillo. Yo creo que hay circunstancias que son muy difíciles también de perdonar. El perdón entre los pueblos, ahí han hecho mucha labor, mucho bien los misioneros, porque ellos llevan al Señor, que es por encima de todo paz y reconciliación. Y eso llevarlo a los pueblos es muy complicado. Pero vamos con noticias de actualidad relacionadas también con cómo puede un pueblo y gente a la que se le ha quitado la dignidad recuperarla, ¿no? Vamos con eso que dices, actualidad, triste actualidad. Hace unos días un portavoz militar anunciaba la liberación de varias de las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Sin embargo, el ejército ha aclarado ahora que las pequeñas que se encuentran en este momento bajo custodia militar no son parte de las menores desaparecidas. Recordamos que esta secta islamista, está aterrorizando el país. El pasado mes de abril secuestraba a más de 200 escolares porque recibían educación occidental. La repercusión internacional puso de manifiesto la actividad de una milicia que aspira a establecer un Estado islámico en Nigeria, con secuestros, con asesinatos, coches bomba, pistoleros. ¿Cómo se gestiona una realidad tan sanguinaria desde la perspectiva que hoy estamos abordando? ¿Es posible el perdón entre los pueblos? Estas chicas, además, ¿cómo se pueden recuperar por dentro? Vamos a hablar con un misionero. Él lleva muchos años trabajando en Angola. Él estuvo en la guerra civil del 75 hasta el año 2002. Atención, ¿eh? La primera misión fue con los huérfanos de la guerra, mutilados, viudas, refugiados, y luego vino de nuevo a España y volvió a Angola, asignado con una misión distinta y tal. Y cuando regresó se encontró con los chavales que ya habían crecido, pero que esos niños se habían convertido en niños soldado. ¿Cómo estás, Benedicto? Buenos días, pues estoy muy bien. Sí. Se te nota, gracias. Se te nota. ¿Cuántos años tienes, Benedicto? Sí,
¿Cuántos años tienes? Tengo ya 63. A 63, pues pocos, todavía te queda mucho. Mira los que tiene el Papa. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo fue tu regreso a Angola? Porque el regreso a Angola, encontrarte con los niños soldados, ¿qué supuso para ti? ¿Cómo intentabas regenerarlos, ayudarles? Bueno, sí que fue, porque la primera fase pues fue cuando los huérfanos, y 9 años después es cuando encontré a esos niños ya, pero como jóvenes en la vida militar. Entonces les seguí acompañando, no como niños, sino ya como jóvenes, soldados, y les seguí, yo digo, en 7 momentos muy importantes. Por eso, aquello que yo escribí sobre aquella vivencia lo llamo los 7 caminos de la reconciliación. Ese es un libro que has escrito tú a propósito de qué pasos dar para reconciliarse. Sí, exactamente. Para mí fue esa la vivencia. Y el primer momento fue como niños, cuando era niño en aquel ambiente, en las aldeas. El segundo camino es dialogando en los caminos con ellos, en las puertas de los cuarteles, cuando pasaban por la misión. El tercer camino es las visitas a la misión, cuando iban a visitarme antes de ir al frente del combate para pedir una oración de bendición, o cuando venían, que no habían muerto, para dar gracias a Dios. El quinto camino es las visitas a sus casas. Ellos, como ya tuvimos una amistad muy fuerte, ponían su nombre cuando nacía un hijo. Entonces, cuando te ponen un nombre, pues haces parte de su familia. Fueron momentos muy fuertes. El sexto camino son las charlas, las conferencias. Cuando en aquellos lugares que habían sido antes lugares de conflicto ya había llegado la paz y se habían juntado los dos ejércitos, y entonces ahí damos aquellos encuentros de paz, de reconciliación a través de historias bíblicas. No, me parece impresionante además porque estamos viendo todas las fotografías son tuyas con los miembros del ejército. Una pregunta, cuando el Señor decía bienaventurados los pacíficos, ¿cómo llega la paz a un pueblo, no solamente ya a una persona, ¿no? Una persona que quiere reconciliarse? ¿Cómo llega la paz a todo un pueblo? Pues sí que es verdad, nadie lo esperaba, porque es que ya fueron 30 años. Entonces, bueno, ahí acontecieron muchos acontecimientos. Uno de ellos, pues es que murió el jefe de los guerrilleros, así políticamente y oficialmente. Y después estaban tan cansados de la guerra que entonces ya el gobierno organizó 36 acantonamientos para meter a todo 1,000,000 y pico de soldados, familias, durante un año. Y ahí ya hubo un año de reconciliación y de encuentro para integrarse en la sociedad. Y ahí es donde la Iglesia estamos presentes en todos esos momentos tan importantes. Gracias, Benedicto, por haber estado con nosotros, sobre todo por habernos mandado estas imágenes tuyas en plenos actos, momentos de reconciliación, de ayuda, sabiendo que es una historia, como dices tú, larga hasta llegar a una reconciliación de verdad. Un abrazo muy fuerte. Vale, para todos. Muchas gracias. Adiós. Y menos mal que a nosotros lo que nos ha llegado es el gran misterio y el gran regalo de los regalos, que es el sacramento de la confesión. Sin el sacramento de la confesión es que no seríamos nada, porque estaríamos todo el día, como yo decía antes, con el lastre y con la mochila a cuestas a cada jornada. Pues así sería. Rosa, cuéntanos. Todos cometemos errores, Javier. Algunas veces nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que hemos causado un daño, pero convivimos con la equivocación, justificándonos de una manera o de otra. El Papa ha dicho, las faltas que cometemos nos hacen esclavos y necesitamos liberación. Esa liberación nos llega a través de la valentía de reconocer lo que hemos hecho. Para algunas personas, confesarse es un esfuerzo grande. ¿En qué puede ayudarnos la confesión? Y rescato de nuevo palabras de Francisco. Confesar nuestros pecados no es ir al psiquiatra ni a la tortura. Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo podrías resumir en pocas frases el sacramento de la confesión? ¿Cómo podríamos decirlo? Pues a lo mejor, estando en la televisión, lo mejor es ofrecer una imagen, ¿no? El otro día, predicando en una parroquia que a lo mejor la práctica de la confesión se ha perdido un poquito, se lo explicaba cómo la Madre Iglesia está preñada, está embarazada con dos hijas mellizas, ¿no? Una es el bautismo y otro es la misericordia, la confesión.
es la hermana del bautismo, la confesión. Muchas veces parece que nos planteamos la confesión como si fuera una especie como de tortura china, ¿no? Que tienes que meterte en una cajita donde tienes que hacer un examen de conciencia, donde estás ahí... Casi hacerte daño aquí para sacarlo todo. Y... autoflagelarte, estar un poco ahí encima de ti mismo, cuando en realidad es experimentar una renovación del propio bautismo, o sea, una regeneración de nuevo a la vida. Ahora, lo que pasa es que, porque mucha gente lo pregunta muchos, ¿no? Yo he mentido, imagínate a alguien, te miento, vale, luego te digo, perdóname, y ya está, porque tienes que pasar por el confesionario y pedir perdón a Dios. Dios, que eso ha sido una cosa entre dos personas. Es una tontería que le pregunte un cura. Es absurdo, pero bueno, ahí queda. Bueno, ahí sobre todo la gente ahora mismo, en el subjetivismo que estamos viviendo, realmente lo pasa mal, porque hay algunos que quieren confesarse directamente con Dios, pero nunca pueden recibir la certeza que le puede dar un sacerdote a la hora de la solución, ¿no? Lo fantástico de la solución, si la persona va consciente de esto, es que te encuentras con una persona que simplemente va a reflejar la imagen de ese Dios que le perdona, y si el sacerdote dice tus pecados están perdonados, es el poder sacramental de a través de una persona el decir que el perdón es real, que el perdón es real. De la otra forma siempre al final acabas encerrado en ti mismo de nuevo y no sabes muy bien diciendo, bueno, ¿y realmente me habrá perdonado o no me habrá perdonado? Porque no se va a abrir precisamente el cielo de repente en el confesionario o en la iglesia, que tú te estás confesando con Dios directamente, y no va a salir una luz que te va a decir te perdono. Y además es que a Dios le gusta mucho lo humano, es que el actuar humanamente a través nuestro es una preciosidad. ¿Cómo lo hacen los judíos? Esto es una pregunta que tengo que hacer, no a Teresa, que es muy amiga de los judíos, de Escorca y sus amigos, sino a Rosa Quintana, porque ella es la que conoce muy bien a Escorca. A ver. Yo te voy a contar qué es lo que pasa en un momento de la conversación, que Escorca habla del plural que utiliza el pueblo judío el día de la petición de perdón a Dios, no del singular. El rezo también es un diálogo. Hemos pecado, lo decimos todos juntos, ¿sí? En voz alta y en plural. Hemos pecado, hemos transgredido. ¿Qué es lo que esperamos? Que Él nos escuche, que Él realmente nos perdone. Una interacción más que nunca superlativa entre lo humano y lo divino. Eso tendríamos que hablarlo, porque se utiliza el plural para los judíos y nosotros es yo confieso ante Dios Todopoderoso, yo no soy el representante, el vocal de nadie. Vamos a ver a propósito del perdón, ¿qué más nos dice el cardenal Bergoglio? Es un trabajo que solo Dios puede hacer en la medida que uno se ponga a tiro. Y se pone a tiro con ese esfuerzo ascético de pedir perdón, de reconocer. Porque lo más difícil es reconocer las propias culpas, ¿no? Uno tiende a excusarse continuamente. Somos maestros en excusarnos las cosas que hemos hecho, ¿no? Y la cercanía entre nosotros nos humaniza. O sea, la proximidad humaniza. La distancia distorsiona siempre, ¿no? Nos hace cucos, ¿no? A la distancia uno desdibuja el rostro del otro, no le ve el rostro, es una cosa, es un enemigo, y ya no tiene nombre, tiene epítetos. Quiero decir, cuando utiliza esas palabras es tan natural y tan próximo el Santo Padre. Os voy a hablar de Álvaro, que tiene 28 años, proviene de una familia desestructurada, creyente. Con 15 años pues entra en un grupo neonazi, atención, grupo neonazi, y está con ellos 4 años. Y con 18 años dejó el grupo. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Lo dejaste por qué? El grupo lo dejé porque, me estaba metiendo ya muchos líos y el sufrimiento que estaba causando a mi familia, y decidí dejarlo. ¿Cómo entró Dios en tu vida? Porque esto uno lo deja de repente y se siente un poquito sin muletas y sin nada. Pues sí, la verdad es que estaba bastante solo, ¿no? Cuando dejas el grupo, pues tampoco es fácil. Y pasé un par de años más o menos bien, pero luego pasé 4 años que lo pasé muy mal, ¿no? Con muchísima culpa, sin esperanza, ¿no? Porque no crees en Dios, tienes muchísima culpa y nadie te saca de esa culpa. ¿Y quién te ayudó entonces para entrar en el sacramento de la confesión? Porque te llamamos es precisamente porque tú a través del sacramento de la confesión recuperaste una nueva vida. Sí, pues la verdad es que fue un milagro, ¿no? Pasé una noche sin dormir en la cama, y por la noche puse la radio un día,
pues bueno, ese día para empalmar, ¿no? Con el día siguiente, no dormirme a las 8. Y estaban poniendo la parábola del hijo pródigo. Y en ese momento, pues, me supe amado por Dios. Fue una experiencia muy fuerte del amor de Dios y fui a misa. Y estuve varios meses yendo a misa, pero no me atreví a confesarme. Caramba. Y Álvaro, ya tenemos que despedir el programa, pero seguro que hay muchos casos como el tuyo de gente pues que de repente, con la responsabilidad del pensar, reflexionar, ponerse a tiro de Dios, como decía el Santo Padre, y dar el paso de la confesión, pues la vida ha cambiado. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Álvaro. Pues igualmente. Pues nada, queridos amigos, que nos tenemos que marchar, que ya tenemos poquillo tiempo que nos vamos. Daniel, gracias por haberte venido. Muchas para gracias. animar a mucha gente a que se confiese. Muchas gracias Teresa, a vosotros. Gracias. Nada, que nos veremos el próximo día. Si Dios quiere. Sigues con el hebreo, ¿no? Dándole el idioma, digo. Estoy en ello. Estás en ello. Rosa Quintana, gracias. Nos vemos el domingo que viene. Domingo que viene. A vosotros igual, con la cita aquí en Encuentros con el Papa. Chao.